Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace mucho tiempo pude ver una película donde un padre le decía a su hijo, dice, fíjate siempre en este hombre, porque es un hombre excepcional. Entonces el niño, siempre que ese hombre venía a su casa, porque era muy amigo de su padre, siempre se fijaba en él. Pero la verdad que parecía una persona muy normal, no tenía ninguna característica que resaltara, pero siempre se fijaba en él. Pasó el tiempo y un día vinieron los soldados ahí a su pueblo y entraron a su casa justo cuando este hombre estaba allí en casa. Y empezaron a golpear a los mayores, a este hombre le golpearon, lo tiraron al suelo, pero este hombre se volvió a levantar. Y le empezaron a pegar todavía más fuerte, pero este hombre otra vez se levantaba. Y aunque le pegaban cada vez más, con las pocas fuerzas que tenía, se volvía a levantar. Este hombre salvó la vida justamente por eso, porque siempre se levantaba y al final hasta los soldados se quedaron admirados. Por eso el niño se dio cuenta que su padre tenía razón, era en verdad un hombre excepcional. Por eso le llamó desde ese momento el hombre de pie. Y en el pasaje de hoy vemos que Pablo estaba predicando el Evangelio y lo apedrearon, hasta el punto que los mismos que estaban apedreándolo pensaron que estaba muerto. Por eso lo tomaron y lo sacaron fuera de la ciudad. Pero Pablo se levantó, no solo se levantó, sino que otra vez entró a la ciudad. ¿A qué pacto se estaba aferrando Pablo? Para poder otra vez levantarse, y no solo eso, sino volver otra vez a esa ciudad donde le habían apedreado. Pablo, por gracia de Dios, se aferraba al pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Pablo se aferraba al pacto del reino de Dios, que donde hay un hijo de Dios tomando el pacto, orando, el reino de Dios se establece, la oscuridad es quebrantada. Esa es la misión. Por eso Pablo volvía a entrar, tenía claro que era la misión de Dios que el reino de Dios se estableciera en esa ciudad. Y Pablo se aferraba al pacto de solo el Espíritu Santo, que nos da el poder para ser testigos. Podemos encontrarnos en situaciones límites en este tiempo, en circunstancias que humanamente puede parecer que no hay salida. Podemos estar en un momento crítico, totalmente en el suelo, como Pablo cuando lo apedrearon. En ese momento podemos estar. Pero les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que sea el momento para aferrarnos, como Pablo, al pacto eterno de Jesús el Cristo, a empezar a orar para que realmente Dios cumpla la misión a través de nuestras vidas, que su reino se establezca y podamos estar experimentando esa llenura del Espíritu Santo para ser testigos. Pablo y su equipo, como comentábamos el mensaje pasado, fueron comisionados por primera vez para hacer las misiones. El Espíritu Santo mismo los comisionó. Entonces fueron pasando por varios lugares de Asia y en el pasaje de hoy vemos que entran a la ciudad de Listra. Nada más entrar, predicando el Evangelio, Pablo se encuentra con un hombre cojo de nacimiento. En su vida había caminado, estaba allí. Y al compartir la palabra, él vio cómo este hombre de verdad tenía fe para poder recibir esa salvación, esa sanidad. Por eso le predicó el Evangelio y el hombre, por gracia de Dios, pudo recibir esa salvación a través de Jesús el Cristo. Y también incluso la sanidad física, se levantó. Eso fue asombroso, impactó grandemente a toda la ciudad. Y es muy importante que veamos
cómo Dios podía utilizar a Pablo y a su equipo. Ellos de verdad tenían, en primer lugar, ese concepto correcto. Y tenemos que tener ese concepto. ¿Por qué tenemos que estar cumpliendo la evangelización mundial? Es muy importante, ellos lo tenían. ¿Cuál es la razón de que tenemos que estar predicando este precioso evangelio de Jesús el Cristo? Las personas, da igual que tengan dinero, da igual que tengan muchos estudios, que tengan un gran respaldo, fama, poder humano, da igual. Si están separados de Dios, su vida está en maldición, está en fracaso, continuamente van a ir fracasando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la verdad, lo está explicando. Separados de Dios solo hay destrucción, fracaso. El hombre separado de Dios tiene un presente totalmente de destrucción y un futuro todavía peor. Por eso, solo a través de Jesús el Cristo, que es la manera que Dios nos ha dado, el ser humano puede regresar con Dios, puede salir de toda maldición y todo desastre, puede salir del poder de Satanás. Por eso, ese es el concepto de por qué tenemos que estar cumpliendo la evangelización mundial. Y ellos lo sabían, tenían ese concepto correcto. No solo el concepto, también disfrutaban del contenido. ¿Qué es lo que tenemos que preparar para poder estar cumpliendo la evangelización mundial? Por supuesto, tenemos que estar disfrutando del evangelio correcto. ¿Cuál es el evangelio correcto? El único evangelio, el evangelio de la Biblia. Pero muchas gentes, personas, incluso hermanos que aman a Dios, sin darse cuenta, están predicando doctrinas que dicen que son el evangelio, pero no es el evangelio de la Biblia. Están predicando de prosperidad, están predicando de misticismo insano, legalismo, muchas cosas que no son realmente el evangelio que nos enseñan los 66 libros de la Biblia. Y el evangelio es que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas, que Jesús el Cristo consumó todo en la cruz. Es la única manera para poder regresar a Dios, para poder salir del pecado, la maldición, los desastres, para salir del poder de Satanás, solo a través de nuestra fe en Jesús el Cristo. Y ese es el evangelio que tenemos que estar disfrutando, aplicando en nuestras vidas. Por eso ellos tenían ese contenido correcto, no solo el evangelio, sino también la oración correcta. No una oración por mi esfuerzo, religiosa, repitiendo palabras, esforzándome. No, una oración en espíritu y en verdad, tomando la palabra conforme al pacto, orando al Padre a través del nombre de Jesús el Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, orando para que su reino se establezca, para que su voluntad se esté cumpliendo como en los cielos, aquí en la tierra. Esa es la oración correcta, una oración que es esa comunicación con Dios, ese tiempo más feliz, que es una ciencia espiritual, porque ciertamente al orar en el nombre de Jesucristo para que su plan se cumpla, con fe, Dios promete darnos respuesta. Y no solo ese evangelio y oración correctas, también si estamos de verdad disfrutando de este evangelio, de esta oración, de manera natural vamos a experimentar esa evangelización correcta a través de mi vida. ¿Por qué? El evangelio es vida, la vida del Cristo resucitado, el poder del Cristo resucitado en mí. Por eso, tomando la palabra cada día, orando, yo puedo gozar de esa verdadera vida, de esa vida y vida en abundancia. Y donde yo esté con las personas que me encuentre, automáticamente voy a poder compartir esa vida, la vida de Cristo resucitado. Y ahí Dios va a empezar a abrir puertas. En primer lugar, veré a esas personas, la necesidad de las personas. Dios me empezará a enviar gente y llegaré al punto que, siendo cumbre espiritual, podré desafiar, ir a otros lugares, como estamos hablando Pablo y su equipo. Ellos ya desafiaron, empezaron a otras naciones, guiados por el Espíritu Santo, para predicar este evangelio. Por eso
este equipo de verdad tenía el concepto correcto de lo que es la evangelización mundial. Tenían todo preparado para poder cumplir la evangelización mundial. ¿Y cómo es la manera de cumplirla? ¿Cómo hacer la evangelización mundial? Y ahí aparece el sistema. Y Dios tiene un sistema preparado, porque la obra la hace Dios. Al entrar a Listra, la primera persona que se convirtió fue ese cojo de nacimiento. Fue algo tremendo, se levantó un cojo de nacimiento que probablemente la mayoría conocerían. Fue un impacto para la ciudad. Ese es el sistema, a través de ese cojo fue la manera de poder entrar, de poder predicar a toda esa ciudad de Listra. Y ese cojo era el sistema. Dios tiene un sistema preparado en cada lugar, en nuestra familia, en nuestra región, porque la evangelización mundial, muy importante, primero es Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, es decir, mi vida, mi familia, mi región, y luego otras naciones, por supuesto. Por eso, tenemos que tener ese concepto, disfrutar ese contenido y ver ese sistema correcto, conforme a la palabra. Y Pablo y su equipo, ellos de verdad estaban disfrutando de eso. Por eso, al llegar a esa ciudad, orando, cumpliendo esa comisión que Dios les había dado para predicar el Evangelio, nada más entrar, allí Dios tenía preparado ese sistema, ese cojo. Pero siempre, como vemos en la palabra, cuando se está predicando el Evangelio de Jesús el Cristo, por supuesto Satanás no se está quieto. ¿Por qué? Satanás, que estén hablando de otras cosas, que la iglesia esté enfocada en otras cosas, le da igual. Es más, se ríe. Si están hablando de misticismo, si están hablando de legalismo, si están hablando de prosperidad, de autoayuda personal, de otras cosas, eso no tiene ningún impacto para él y para su reino. No tiene ninguna fuerza, pero cuando se está predicando de que Jesús es el Cristo, que ya ha vencido a Satanás y tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra, cuando hay hermanos que toman ese pacto, que tienen seguridad de quiénes son dentro de Cristo, que disfrutan y utilizan esa autoridad que el Señor les ha dado, ahí por supuesto sí que se levanta esa persecución, como vemos a lo largo de toda la palabra. Y por supuesto Satanás obró. ¿Qué es lo que hizo? Vemos que Satanás obró de dos maneras. En primer lugar, 2 Corintios 11:14. Dice que a veces Satanás, como es astuto, él viene como un ángel de luz. Es decir, con una apariencia que parece algo bueno, algo bonito, ¿verdad? Él puede venir a veces, y de hecho viene de esa manera, dando una apariencia de que es algo bueno, que es algo bonito. Nada más el cojo fue sanado, la gente malinterpretó, pensaba que Bernabé y Pablo eran dioses que se habían hecho hombres, que habían bajado a la tierra. Por eso quisieron adorarles. Y toda la ciudad quería adorarles hasta el punto que el sacerdote del templo de Júpiter llegó hasta con animales, quería hacerle un sacrificio en su honor. Y uno puede caer en orgullo, ¿verdad? Uy, mira, Dios me ha utilizado, ¿verdad? ¡Oh, qué bueno soy el mejor! Eso es lo que Satanás quería. Por eso venía como algo bueno adularles para que ellos cayeran en el orgullo, ¿verdad? Es el mismo pecado que cayó él mismo. Cayó en orgullo, quiso quitarle el primer lugar a Dios. Fracasó totalmente él y 1/3 de los ángeles caídos. Justo por eso, por el orgullo. Entonces, como un ángel de luz, venían como a alabarle, a adorar a ellos, pero ellos, que eran personas firmes en el pacto, los pararon totalmente. ¡Alto! ¿Qué estáis haciendo? Somos hombres como vosotros. Solo Dios merece la gloria y la adoración. Somos hombres. La obra la ha hecho Dios. La gloria solo la merece en el Señor. Estuvieron firmes porque aquellos insistían, pero ellos estaban firmes tomando el pacto. En ese momento vinieron unos judíos de otras ciudades donde habían estado previamente y empezaron a acusarlos. De ese momento
vino otro tipo de persecución. Empezaron a apedrearlos. Y Satanás a veces viene como ángel de luz, pero a veces, como dice en Primera de Pedro 5, 7 al 8, él viene como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él viene a atemorizarnos, a paralizarnos, a engañarnos con el temor, pánico. Eso viene a hacer. Y ahí empezó, al punto que empezaron a apedrear a Pablo. Y en esa escena, en esa situación, vemos que hay tres tipos de personas. En primer lugar, esos líderes que fueron utilizados totalmente por Satanás. Estaban totalmente haciendo y recibiendo la guía de Satanás los líderes, pero luego había también una multitud, ¿verdad? La gente, la multitud es movida fácilmente por lo que dicen los demás. Muchas personas son movidas, las noticias, muchas que son falsas, ¿verdad? Pero se mueven porque están escuchando constantemente información. Entonces esa multitud primero querían adorarles, luego llegan otros, dicen otras cosas y empiezan a apedrearlos. ¡Qué cambio!, ¿verdad? Porque la multitud se deja guiar. Y hay que tener cuidado, no guiarnos por lo que dicen las personas. Tenemos que escuchar a todos con respeto, pero guiarnos por la palabra, por el Espíritu Santo. Porque los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios. Pero había un tercer tipo de personas. ¿Quién era? Pablo y su equipo, ¿verdad? Y este Pablo lo llegaron incluso a apedrear y cayó totalmente como muerto. Como muerto. Pero era distinto este Pablo. ¿Por qué? Porque aunque lo sacaron fuera de la ciudad, dice la palabra que Pablo se levantó y entró en la ciudad. Y la palabra la encontramos en Hechos 14, del 8 al 23. Eran distintos. Eran los que tomaban el pacto. Pablo estaba en un momento crítico, parecía que estaba muerto, pero se levantó. ¿Cómo se pudo levantar? Y no solo levantarse, sino que encima vuelve a entrar a esa ciudad de Listra donde le acababan de apedrear. ¿A qué se aferraba de manera segura este Pablo? ¿De dónde recibía ese poder? ¿Y nosotros? ¿Dónde nos estamos aferrando? Estamos siendo movidos, pero no tenemos fuerza, no tenemos camino. Que tomemos esta palabra. En que empecemos a aferrarnos a lo que Pablo y su equipo se aferraban. De esa manera, en la situación que estemos, Dios nos va a levantar. Ya no para que tomemos nuestros caminos, sino que tomemos la dirección de Dios. El plan de Dios, el deseo de Dios era que el reino de Dios se estableciera en Listra. Por eso, aunque lo habían apedreado, con el poder de Dios se levantó para poder continuar, para cumplir la misión. Y hay que levantarse, tomando el pacto. Igual estamos en problemas, no porque estamos recibiendo persecución, sino porque como estamos en otras direcciones, no en la dirección que Dios tiene para nuestras vidas, nos vienen problemas. Pero ahora es el momento, en esta crisis, que vea realmente dónde estoy, a qué me estoy aferrando, empiece a aferrarme al pacto de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Y con ese poder empiece a alinear mi vida a cumplir la misión que Dios me ha dado, la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque la evangelización mundial es el plan obvio de Dios. A través de toda la palabra lo vemos, el plan obvio de Dios. Es obvio que la gente necesita a Cristo, es obvio, porque ninguna otra cosa los puede salvar,
Por eso ese es el plan obvio de Dios, que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Dios lo explica claramente. Es el plan obvio de Dios. Desde el principio Dios lo está explicando. En el mismo Abraham, Génesis 12, versículo 3. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Este evangelio es para todo el mundo, porque a través de Adán y Eva todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios dio un pacto de gracia a Cristo, y solo a través de creer en Cristo podemos restaurar lo que habíamos perdido, podemos volver con Dios, salir de la maldición. Es la única manera. Por eso hay que estar predicando este evangelio. Dios quiere que sea predicado a todas las naciones, para que las personas que Él tiene preparadas puedan estar saliendo de esa maldición. Por eso es el plan obvio de Dios. Pero a lo mejor nuestras vidas, aunque somos creyentes, incluso muchos años, aunque amamos mucho a Dios, vamos a la iglesia, tenemos incluso una posición en la iglesia, realmente el evangelismo no está funcionando bien. A través de mi vida no está fluyendo el evangelismo. Puedo estar así, no hay que sentirse mal, pero hay que ver la realidad. Incluso cuando escucho la evangelización mundial, parece como algo lejano, ¿verdad? Como algo que no tiene nada que ver conmigo, como una película o algo así. Pero realmente, el deseo de Dios, el plan obvio, es la evangelización mundial. Yo a lo mejor no tiene nada que ver con mi vida porque todavía no tengo esa conclusión clara de que Jesús es el Cristo, que todo lo demás no funciona. Y ahora estamos en un tiempo muy especial. Esta crisis del coronavirus está impactando a todo el mundo. Hace ya un año. Antes de ese tiempo, la verdad, nunca hubiéramos pensado que estaríamos en esta situación, ¿verdad? Parecía algo increíble. Pero a través de este año, yo lo que veo es que han cambiado mucho las cosas. No ha quedado nada. Todo lo que uno podía estar apoyándose, cosas materiales, físicas, uno se da cuenta que eso en un momento se va, que no es lo importante. Ahora mucha gente está perdiendo muchas cosas en este año, ¿verdad? Pero vemos la realidad. Por eso lo importante es el evangelio. El evangelio siempre se cumple. Hay que aferrarse al evangelio y todo lo demás es paja. Puede parecer muy importante, muy necesario, pero no es así. Como creyentes, sin darnos cuenta, seguimos aferrándonos a las cosas físicas, las cosas materiales. Queremos hacer nuestro plan, nuestros deseos, pero fíjense, en este año se han roto mil cosas, ¿verdad? Porque eso es vanidad, eso sopla el viento y nuestros deseos, nuestros planes se van en un minuto porque son nuestros, es humanismo, no funciona. Pero el evangelio siempre permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso de verdad tenemos que darnos cuenta que lo más precioso es el evangelio. Sin el evangelio no funciona nada, aunque seamos creyentes, si no nos aferramos al pacto de Cristo y estamos entregando nuestras vidas para su plan, que es la evangelización mundial, realmente no funciona. No me voy a sentir ni completo, ni va a funcionar bien para mi vida, ni para mi familia, porque Dios quiere que me aferre solo a Él. Solo a través de Cristo puedo disfrutar la verdadera vida. Vi unos dibujos con mis hijos y eran unos dibujos sobre la parábola del hijo pródigo. Y la verdad era muy instructivo, porque cuando veías a este hijo pródigo que tenía toda la plata de la herencia y llegó a una ciudad y empezó a gastarla, ¿no? Le empezaron a salir amigos a montones, ¿no? Con plata uno tiene muchos amigos, ¿verdad? Y la gente donde compraba lo trataba muy bien, con respeto, porque gastaba mucho allí, ¿verdad? Tenía plata y lo trataban bien donde iba. Pero poco a poco la plata se empezó a gastar, el dinero empezó a desaparecer.
Y al desaparecer el dinero, desaparecieron los amigos también. Y luego ya no le trataban tan bien en esos sitios, ¿verdad? Y llegó un punto que estaba allí dándole de comer a los cerdos, y la verdad que eso impactaba, que al final comía lo que estaban comiendo los cerdos, y la verdad, eso me hablaba mucho, ¿verdad? Y es verdad, estamos enfocados en cosas, es todo vanidad, es todo una burbuja, una mentira. Las cosas verdaderas son las cosas del Evangelio, la palabra es la verdad, todo lo demás es una mentira. Por eso tenemos que hacer tesoros en el cielo, como dice la palabra, porque allí ni Satanás, nadie puede robarnos esa bendición. Pero si tenemos tesoros en la tierra, ahí el ladrón, la polilla, están estropeando totalmente. Por eso de verdad, como creyentes, tenemos que darnos cuenta que la evangelización mundial es el plan obvio de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa conclusión. Solo Cristo. De verdad, mi vida para Cristo. Mi familia para predicar el Evangelio. Todo lo que tengo, todo lo que soy, para cumplir ese plan de Dios. Porque si buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será dado por añadidura. Dice Mateo 6:33. Por eso es muy importante que esté teniendo esa conclusión. Y Pablo la tenía. Pablo la tenía. Él sabía claramente que la evangelización mundial era el plan obvio de Dios. Porque él sufrió mucho, era un perseguidor de la iglesia. Él, todo su dinero, todos sus estudios, que eran de un nivel muy alto, todo lo que había intentado a través de la religión, todo no funcionaba. Por eso el camino de Damasco cayó al suelo, también al suelo. Ahí se dio cuenta que ninguna de esas cosas funcionan. Y por gracia de Dios, Dios fue a su encuentro, el Señor le apareció y pudo conocer que Jesús es el Cristo, pudo recibir esa salvación. Y por primera vez en su vida experimentar la verdadera paz, la verdadera vida, la vida de Cristo. Por eso él decía, soy deudor, tengo que estar compartiendo este evangelio hasta que mi último respirar, a predicar totalmente, porque es el plan obvio de Dios, la evangelización mundial. Por eso, aunque él lo habían apedreado al levantarse, directamente volvió a entrar a esa ciudad donde lo habían tratado tan mal. Fue de frente porque sabía que era el plan obvio de Dios. Y de esa manera tenemos que estar entendiéndolo y tomar el pacto de manera concreta. Porque puede parecer que es muy lejana la evangelización mundial. No, empieza en mí. Yo mismo cada día, entendiendo que es el plan obvio de Dios, tengo que estar aferrándome a la palabra. Hoy, la palabra, orar hoy con la palabra, estar orando por el evangelismo hoy. Cada día, lo importante es hoy. De esa manera empezar a orar también por mi familia, porque la evangelización mundial empieza en mí, pero por supuesto es mi familia y tengo que empezar a orar. Orar para que el reino de Dios se establezca, orar tomando ese pacto de Hechos 16:31, que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa, tomando ese pacto que Dios va a cumplir en su horario, tomándolo fuertemente, orando por mi región, por los encuentros. Eso es la evangelización mundial. Y Dios quiere que esté alineándome a ese plan obvio que Él tiene. Ahí realmente Él me va a dar la fuerza, el poder, porque ese es su deseo. Por eso Pablo y su equipo se pudieron levantar y volver a entrar en la ciudad, porque en primer lugar sabían que la evangelización mundial es el plan obvio de Dios. ¿Qué es lo que sabían también? Que las dificultades son el plan necesario de Dios. Ellos lo sabían, que las dificultades, Dios que es soberano en su soberanía absoluta, Él tiene el control, dominio de todas las cosas. Esas dificultades que están pasando,
Ahí Dios tiene un plan necesario. Hay algo que es necesario dentro de esa dificultad, de esa crisis. Vemos que Pedro negó al Señor 3 veces. Era bien duro. Dice que lloró amargamente cuando el Señor le miró. Se fue con otros discípulos a Galilea y se fue a pescar. Pensaba que había fracasado totalmente. Pero el Señor resucitado fue a su encuentro y allí con la palabra lo restauró. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces. Con la palabra lo restauró. Esa dificultad, esa situación que Pedro lo pasó tan mal, era necesario. Era algo necesario, el plan necesario de Dios para que dejara su humanidad, para que dejara de apoyarse en sí mismo, en su fuerza humana que tenía mucha Pedro. Era el plan necesario y nosotros igual, las situaciones difíciles para los hijos de Dios que estamos dentro del pacto, son ese plan necesario que Dios tiene. Vemos que el Señor después los llevó al monte del Olivar, Hechos 1:3. Allí durante 40 días con la palabra los concentró. ¿Para qué? Para cambiar lo grabado, lo enraizado, la naturaleza incorrecta, para sanar toda herida en sus vidas, para que de verdad se aferraran a esos 3 pactos importantes. ¿Cuál? Primero, Jesús es el Cristo. Consumado es, todo está terminado y tenemos que terminar todo en Cristo. Segundo, el reino de Dios, la misión, donde vamos tomando el pacto, el reino de Dios se establece. Y somos débiles, el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Ese pacto lo tomaron. ¿Y qué hicieron? No solo estuvieron en el monte Olivar, sino también luego bajaron a Jerusalén, Hechos 1:14, y en el aposento alto de Marcos, aproximadamente 10 días estuvieron allí, y perseveraban unánimes en oración y ruego, dice la palabra. A través de esa dificultad, era una dificultad extrema, les podían matar por reunirse allí. Era el plan necesario de Dios. ¿Para qué? Para que dejaran toda la paja, todo lo que no vale y se aferraran solo al pacto. Tenían la conclusión, se centraron allí tomando el pacto, orando. Y Dios a veces permite, por su gracia, esas dificultades, esas crisis, esos momentos difíciles en nuestra vida. Es el plan necesario de Dios. Tenemos que saberlo, para que dejemos todo lo que no vale, para que recibamos sanidad, para que nos aferremos solo al pacto de Cristo y empecemos a orar, a tomar el pacto orando. ¿Cómo tenemos que orar? Todos los problemas delante de Dios. En ese momento ya nada es necesario, ya solo Cristo ya es suficiente, es completo para mí. En ese momento Dios me da la misión, los títulos de oración. Ahí podré empezar a disfrutar 24 horas, que Dios está junto conmigo. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios en todas las cosas, la unidad. Esas 24 horas y vendrá el horario de las 25 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de Dios se establecerá. Y eso es lo que ellos experimentaron. Por eso, las dificultades, no hay que ser engañados, las situaciones difíciles, no hay que ser engañados. Es el plan necesario de Dios para que estemos aferrándonos al pacto, para que recibamos verdadera sanidad, para que podamos estar levantándonos como esos verdaderos testigos. Vemos en el versículo 20. Pablo estaba como muerto, estaba fuera de la ciudad, pero dice que los discípulos rodeándolo, lo rodearon. ¿Qué harían rodeándolo? ¿Estarían mirándolo y ya está? No, estaban orando, orando. Por eso ellos estaban totalmente en las dificultades, orando, sabiendo que era el plan necesario de Dios, que a través de esas dificultades Dios tenía un plan. Por eso estaban constantemente orando. Al orar, Pablo se levantó. No solo se levantó, volvió a entrar
a la ciudad, es decir, se alineó al plan de Dios sin importarle nada, que lo pudieran matar, no le importaba su vida era de Cristo, porque él de verdad sabía que la evangelización es el plan obvio de Dios y las dificultades que acontecen es el plan necesario. Dios tiene el control, es el tiempo de tomar el pacto y orar bien. Se aferraron al pacto de que entrar a Listra era el plan absoluto de Dios. Porque esa ciudad, Dios les había guiado para ir allí. No era una casualidad, no era un accidente. En esa ciudad había personas enfermas, había idolatría, que es el por qué viene tanto desastre y maldición. En esa ciudad había gente enferma en oscuridad, gente endemoniada, gente con problemas mentales. Todo eso había en esa ciudad. Y eso la ciencia, que tiene una parte muy buena, no puede estar solucionando porque son problemas de origen espiritual. Por eso solo a través de Jesús el Cristo. Por eso Pablo y su equipo, aunque tenían dificultades, ellos se aferraban fuertemente al pacto, sabían que la evangelización mundial es el plan obvio de Dios. Y es el plan obvio de Dios, ¿quién lo puede parar? Nadie. Sabían que las dificultades son el plan necesario. Saben que Dios tenía el control en todas esas dificultades y tomaban el pacto, oraban y recibían la guía en medio de ellas. No eran engañados porque sabían que realmente eso era el plan absoluto de Dios. Y cuando es algo absoluto, se refiere a eso, que es algo de Dios. Si es algo de Dios, ¿quién lo va a detener? ¿Quién lo va a parar? Si yo me alineo ahí, realmente Él mismo me va a dar la victoria. Y ellos podían estar disfrutando de ese pacto. Por eso Él, nada más levantarse, lo tenía claro. Solo había una dirección. No se escapó, no intentó evadirse. No se quedó allí a descansar un poco más, no. De frente entró en la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Se alineó al plan de Dios. Se alineó al plan absoluto de Dios. Esa ciudad, para que el reino de Dios se establezca. Por eso, en el versículo 23, ahí nos habla de que constituyeron ancianos en cada iglesia. Es decir, que el deseo de Dios en Listra era que se levantara allí la iglesia. Y esa es la manera de Dios. Dios, en cada lugar, en cada región, en la región donde Dios le ha puesto, a través de usted quiere empezar ese movimiento de la vida, del poder de Cristo, para que se levante una iglesia regional, empezando desde una reunión, ¿verdad? Un aposento alto, y terminando a que se levante una iglesia regional y luego una iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué hay que levantar una iglesia? Hay que entenderlo bien. El deseo de Dios que a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, constantemente esa iglesia, que como el tabernáculo esté 24 horas alumbrando con las lámparas, es decir, que esa iglesia esté alumbrando el evangelio de Cristo que ha solucionado todo. Que a través de esa iglesia el reino de Dios se establezca y podamos recibir el poder para ser testigos. Poder traspasar ese pacto, esa es la función de la iglesia, para poder salvar las 237 naciones. Por eso la iglesia tiene que ser para poder encontrar a esas personas. Hay muchas personas de otros países en nuestra nación, ¿verdad? Dios los ha enviado con una razón. No están esparcidos ahí de casualidad, sino como iglesia tenemos que llevarlos a la iglesia, que puedan conocer el evangelio, a que puedan estar siendo realmente discipulados con esas prácticas intensivas y poder compartirles ese fórum de la vida para que puedan también previamente entender esa misión y al regresar a sus países a través de ellos, toda su nación será impactada con el evangelio. Por eso Dios en Listra
Era su plan absoluto. Había que levantar una iglesia para salvar Listra, pero no solo Listra, sino a través de esa iglesia, de esa ciudad, hacer el evangelismo de toda la región, de toda la nación y hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Por eso tenemos que estar orando por nuestras congregaciones, por nuestro campo, que se levanten esas iglesias y que sean iglesias que estén preparadas con ese sistema para levantar discípulos para las 237 naciones. No solo eso, también un sistema para dar sanidad. Hay muchas personas enfermas, hemos visto el cojo, pero en estos días muchas personas están sufriendo enfermedades mentales, obsesiones, adicciones, divisiones, muchísimos problemas mentales. Por supuesto, tienen un origen espiritual y solo el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, puede darles la verdadera sanidad. Pero esa iglesia tiene que tener un sistema, porque muchas de esas enfermedades no solo es conocer a Cristo, por supuesto, ese es el principio, pero luego tenemos que tener ese sistema de 24 horas para que poco a poco estén cambiando lo grabado, lo enraizado, la naturaleza incorrecta a través de la palabra. Hay que levantar ese sistema en las iglesias para poder dar verdadera sanidad a través de ese cojo que parecía que no era alguien importante. Toda la ciudad fue impactada. Y detrás de una persona enferma hay una familia, pero también hay un campo muy grande que Dios va a abrir a través de la sanidad de esa persona enferma. La iglesia también tiene que tener un sistema para que las siguientes generaciones puedan ser levantadas a la cumbre. En primer lugar, la cumbre espiritual. Ellos como David, que siendo joven disfrutaba totalmente de la oración, la alabanza el evangelismo, él disfrutaba de la palabra hasta el punto que fue utilizado para escribir 73 salmos. Eso era cumbre espiritual. Y tenemos que ayudar a nuestros remanentes a que estén disfrutando de esa cumbre espiritual en primer lugar. Luego, al encontrar los talentos, con esa fuerza espiritual, levantarse como la cumbre de los talentos. Y de esa manera se podrá levantar a través de ellos la cumbre cultural. Es decir, que siendo testigos donde estén, la cultura de la oscuridad será quebrantada, transformada, y se levantará la cumbre o la cultura del Evangelio a través de ellos. Y ese es el deseo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan estar entendiendo. Había que entrar totalmente a Listra. ¿Por qué? Porque estaba dentro del plan absoluto de Dios levantar esa iglesia, como de hecho se levantó. Una iglesia con una misión. Una iglesia que pudiera estar levantando ese sistema para salvar las 237 naciones. Para dar sanidad a todos los enfermos y para poder traspasar este pacto tan precioso a las siguientes generaciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Pueden encontrarse en un momento de soledad. Pueden tener ese tiempo, pero eso no es casualidad. Si Dios les permite un tiempo de soledad, puede ser el tiempo para que empiecen a hacer oración a tiempo. Empiecen a tener un tiempo cada día para concentrarse con la palabra de hoy, la oración de hoy. Empiecen a orar por el evangelismo. En vez de estar desanimados, engañados, no. Dios le ha permitido ese tiempo de soledad para empezar esa oración a tiempo marcado. Ahí empiecen a orar tomando el pacto. Señor, levántame para cumplir tu plan, tu deseo, la evangelización mundial. Obra poderosamente, empieza a bendecir mi familia, que puedan conocer el evangelio, mi región. Empiecen a orar ahí, van a ver cómo se levanta el poder de Dios. Pueden estar en medio de problemas, pero ese tiempo es para hacer oración continua, 24 horas. Continuamente empiecen a orar y van a ver cómo en medio de ese problema Dios tiene un plan, un propósito, que es que su reino se establezca. O pueden tener quizás un problema extremo, una situación límite
que la verdad no quieren ni contarla a nadie, pero en ese momento tienen que hacer oración concentrada, de manera concentrada. En Jeremías 33:3 dice la palabra: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, que estemos orando. Ya somos hijos de Dios. Cada día tomando el pacto vamos a orar para restaurar el poder espiritual. Y con ese poder, Pablo se levantó. Estaba como muerto, era una situación crisis, pero con ese poder de Dios se levantó. ¿Por qué? Porque él tenía una dirección. ¿Cuál era? Entrar a la ciudad. ¿Por qué tenía que entrar a la ciudad? La acababan de apedrear. ¿Cómo tuvo ese valor de poder entrar ahí? No era el valor, era el poder de Dios, y que él sabía que la evangelización es el plan obvio de Dios, que las dificultades eran un plan necesario, y que entrar a Listra, que se levantara una iglesia, es el plan absoluto de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra y puedan aplicar en sus vidas lo que Dios les hable a través de ella. Vamos a orar. Padre, gracias porque en este tiempo nos has llamado como tus evangelistas. Y aunque estamos en situaciones difíciles, en verdad es la oportunidad para restaurar el pacto, para cerrarnos solo al pacto, para empezar a orar y para levantarnos como testigos. Señor, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Atamos el poder de Satanás que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.